Bueno, muy buenas noches para todos en este su espacio de Conéctate con las Américas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Wilson Fernando Chávez Gómez, docente adscrito a nuestra institución. Él es especialista en medicina interna de la Universidad del SINU, actualmente laborando en la IPS Virrey Solís y en Sinergia Salud. El día de hoy nos trae una ponencia muy especial, la cual denomina como ¿qué hay de nuevo en hipertensión? Según las guías AHA 2020. Doctor, es un honor para nosotros poder contar con su presencia y con su ponencia. De ahora en adelante el tiempo es completamente suyo. Bienvenido. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a todos los que se encuentran presentes. Muchas gracias, Alejandro, por permitirme este espacio. Quisiera saber si me están escuchando bien y si estamos visualizando bien las diapositivas. Sí, doctor. Sí, doctor, le confirmo que lo estamos escuchando excelente y las diapositivas se ven sin ninguna dificultad. Listo, perfecto. El día de hoy, pues vamos a tratar de discutir un poco, más que todo de tratar de darle una charla. Quisiera, pues, la parte del foro me parece una parte muy importante, ya que pues en toda charla van a quedar siempre dudas sobre estos temas, más que todo que son unos temas un poco pues taquilleros y siempre pues muy importantes en la práctica diaria que nos vemos enfrentados. Realmente le quise colocar el título ¿Existe algo nuevo sobre hipertensión? Realmente estas nuevas guías sí nos están aportando una nueva información sobre cómo manejar a nuestros pacientes de forma adecuada, o realmente vamos a hablar nuevamente de las mismas metas, de las mismas cosas de hipertensión. Vamos a ver que la charla sí nos trae unas cosas nuevas, más que todo en la parte del diagnóstico de la hipertensión, cómo ellos definen y dan dos criterios muy importantes desde qué es lo esencial en el tratamiento antihipertensivo y qué va a ser las cosas óptimas, que es lo que deberíamos tratarnos de ajustar. Es decir, no siempre vamos a llegar a lo óptimo, pero al menos tratar de mantener pues lo esencial en el manejo de la hipertensión arterial. Ya dando inicio, pues las guías son unas guías publicadas este año, incluso este mes, hace 8, 10 o 15 días fue que salieron publicadas estas guías. Son unas guías publicadas en la revista Hypertension de la American Heart Association, que es la que pertenece esta misma revista a la AHA. Las guías hacen referencia pues a un manejo práctico o unas guías prácticas en el manejo de la hipertensión arterial. Están asociadas con las otras sociedades de hipertensión y vamos a dar entonces inicio a esta parte. Antes de empezar pues, a hablar de la hipertensión, siempre es un poquito bueno contextualizarnos sobre lo que realmente representa esta patología y por qué es importante esa definición que ellos hacen entre qué es lo esencial y qué es lo óptimo, que lo vamos a ver en el transcurso de la charla. Si nosotros vemos, aproximadamente existen a nivel mundial 1.400 millones de personas que padecen esta patología, por lo cual representa un problema importante de salud pública en el cual nosotros debemos abordarlo de una forma integral, conocer muy bien esta patología, ya que sigue representando el principal factor de riesgo de muerte cardiovascular, de discapacidad en nuestros pacientes y de otras problemas que también lo pueden llevar. Recuerden que aumenta el riesgo de patología coronaria, de eventos cerebrovasculares y entre otras patologías que nos pueden llevar a afectar a nuestro paciente. Realmente la prevalencia de la hipertensión, como ustedes pueden ver ahí, la gráfica nos muestra dos divisiones, una que es la partecita de los hombres y una que es la parte de las mujeres. Vemos que existe una diferencia respecto al género, ya que vemos que la prevalencia, por ejemplo, en nuestro país, que está pintadito acá en la parte de verde, en mujeres es menor, una prevalencia entre el 32 al 33%, en contraste con los
hombres, qué pena, es al contrario, en los hombres en los cuales la prevalencia es mucho menor de hipertensión. Pero no solo el género afecta las tasas de hipertensión, podemos ver cómo el envejecimiento también ha traído un aumento de la prevalencia de esta enfermedad, los malos hábitos de vida de nuestros pacientes, el sedentarismo, las dietas inadecuadas, no realizar pues de forma adecuada el ejercicio, las sustancias tóxicas como el alcohol, como el cigarrillo, entre otras, han llevado a un aumento muy importante en la prevalencia de esta patología. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista socioeconómico, podemos ver que en los países de más altos ingresos, la prevalencia de esta enfermedad oscila aproximadamente entre los 349 millones de casos. Pero si nosotros los vemos en los países de bajos recursos, vemos que puede llegar a 1.04 mil millones. Es decir, que los países de bajos recursos y medianos recursos es donde existe una mayor prevalencia de esta patología, como lo podemos observar en la gráfica que se está presentando en este momento. Miremos que en la parte de África pueden llegar a una prevalencia incluso mayor del 34% y miremos como la parte de Norteamérica, la parte de Canadá, la parte de Europa como España, Italia, Reino Unido, Alemania, son sitios en donde pues el Producto Interno Bruto es mayor y donde son países de altos ingresos, la prevalencia de esta enfermedad es menor. Y esto puede ser consecuencia de muchos factores. Uno de los más importantes es la conciencia o la falta de conciencia del paciente de la enfermedad, es decir, que nosotros estamos fallando en esa parte de educar de forma adecuada a nuestros pacientes para poder impactar de forma positiva. El número de pacientes tratados posiblemente no sea el mismo de que los pacientes tratados con los óptimos recursos y los niveles de presión arterial posiblemente sean mucho mayores o no ajustados a lo que dicen las guías internacionales como las guías europeas o las guías de la American Heart Association o las guías de Canadá, que están muy ajustadas a estas recomendaciones. Por eso venía un término muy importante que les mencionaba previamente, que es lo esencial y que es lo óptimo. Entonces, lo esencial es lo que está basado en la evidencia y que sería lo mínimo que deberemos hacer en un paciente para lograr mantener los niveles óptimos de estas cifras tensionales. Y lo óptimo sería lo que deberíamos realmente hacer en ese paciente para poder disminuir la morbimortalidad y que sería lo más fundamental en ese paciente. No siempre es posible adaptar esas pautas internacionales, principalmente en los países de bajos recursos y intermedios recursos. ¿Por qué? Porque eso implicaría un costo adicional en lo que va a ser el diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes. Podemos ver que, por ejemplo, en África, que es donde más tienen la prevalencia más elevada de hipertensión, solo el 25% de todos sus países tienen adaptado las guías internacionales, es decir, que no existen unas pautas de tratamiento adecuadas para manejar a los pacientes. ¿Y será que en Colombia estamos teniendo algo de discrepancia con las guías internacionales? Y eso lo podemos ver en el consenso colombiano de hipertensión respecto a las guías AJA previa, en donde eran un poquito más intensas y la Sociedad Colombiana de Cardiología definió o dejar las mismas metas de cifras tensionales que generando un menor de 140/90 como meta general de todos los pacientes y posiblemente en algunos grupos poblacionales le hagamos el ajuste, a pesar de que lo que había demostrado el estudio SPRING, que fue un estudio randomizado en el cual el tratamiento intensivo versus el tratamiento estándar había demostrado menor mortalidad en esos pacientes en los cuales llevábamos a unas cifras tensionales óptimas, pero para aplicar el estudio SPRING, como lo vamos a ver más adelante, requiere de unas características especiales a la hora de tomar las cifras tensionales. Con todo esto podemos decir que no en todos los países va a ser posible ajustar las
recomendaciones que esta guía nos hace, pero sí ella es muy importante porque nos define qué será lo esencial para poder nosotros impactar en estos pacientes y en algunos casos vamos a poder hacer cosas de forma óptima en nuestros pacientes. De forma general, la guía sí nos habla de que este problema lo debemos combatir con políticas nacionales en las cuales se tenga una conciencia sobre el bajo consumo de sal y la alimentación adecuada con alto contenido en frutas y verduras. Podríamos decir en esto y resumir casi toda la charla que esto sería la parte fundamental del tratamiento de nuestros pacientes. Pero vamos a ver que nos trae cosas más importantes. Cuando nosotros empezamos a ver la parte de semiología, se nos enseña pues cómo tomar de forma adecuada la presión arterial. Hemos visto cómo las guías europeas, las guías previas del AJA y estas guías le dan mucha importancia a la forma adecuada de tomar la presión arterial. Que en mi concepto creo que, pues primero vamos a ver que esto no estamos haciendo, o si lo están haciendo en muy pocas regiones o en muy pocos sitios en donde se pueda garantizar que realmente estamos tomando de forma adecuada la presión en el consultorio con sus limitantes que tiene, ya que podemos tener una hipertensión de bata blanca o podemos tener una hipertensión enmascarada con las tomas en el consultorio. Pero, como les digo, no estamos haciendo esto. Lo ideal y las recomendaciones que va en la guía es hacer una toma adecuada de la presión arterial. Y como vemos aquí, la presión arterial no se debe, pues si no hay el método electrónico, se podría utilizar el auscultatorio calibrado, pero la recomendación es hacia el dispositivo electrónico. Les había mencionado que previamente el estudio SPRING, que fue un estudio diseñado en esos pacientes, como les había dicho, tenía dos brazos, un brazo de tratamiento intensivo y un brazo de tratamiento estándar. Esos pacientes que tenían alto riesgo cardiovascular, se demostró que el tratamiento pues, intensivo tenía menores tasas de mortalidad en este grupo de pacientes. Pero ellos no tomaron la presión como nosotros estamos acostumbrados a tomarla, de forma a las carreras, en un momentico en el paciente, en un consultorio y corriendo, porque el tiempo en algunas EPS que les dan para médicos generales es de 15 minutos, incluso para nosotros especialistas nos limitan respecto al tiempo. Entonces el tiempo en la parte de la toma de la presión arterial es muy importante. Vemos que en el estudio SPRING, ¿cómo se hizo la toma de la presión arterial? Se hizo con un método electrónico y siguiendo todas estas recomendaciones que les vamos a dar a continuación. Entonces, el paciente primero tiene que estar en una habitación completamente tranquila, con una temperatura confortable, es decir, que el paciente no esté en una parte muy fría ni tampoco en una habitación muy caliente, no haber fumado ni realizado ejercicio durante 30 minutos, cuando nuestro paciente llega 5 minutos tarde y viene corriendo, entonces tenemos que tratar de hacer ya la cita de 15 minutos, si no en 15 minutos, sino en 10 minutos, entonces lo subimos al paciente uno a la camilla y le tomamos la presión y esa es la presión que nos marcó, sin haber realizado nada de esto. Tiene que tener la vejiga completamente vacía. Y una cosa importante, miren cómo el paciente debe estar relajado durante 3 a 5 minutos después de haber llegado y estar completamente sentadito en ese momento. Ahí ya se le puede hacer las 3 mediciones y se deben hacer 3 mediciones a intervalos de 1 minuto y se van a tomar las últimas 2 mediciones de la presión arterial y sacamos un promedio de eso. ¿Qué debemos decirle al paciente? Que debe estar con la espalda totalmente apoyado, con los pies sin cruzar, con los pies en la parte inferior del piso. En ese momento no debe hablar el paciente durante las mediciones y estar completamente tranquilo. El brazalete se debe adaptar al tamaño del brazo, entonces vemos que pacientes con nosotros nos dan un tensiómetro, el único tensiómetro que hay, eso es para gordos, para flacos, para cualquier tipo de paciente, y no debe ser así, debe ser un brazalete adaptado a ese paciente. El brazo debe estar desnudo y descansando y debe estar a la altura o a nivel del corazón.
La primera vez que nos llega ese paciente, siempre debemos tomar la presión en ambos brazos. ¿Quién toma la presión en ambos brazos? Pues a veces, de muy vez en cuando, cuando llega el paciente por primera vez, sí tratamos de tomar la presión en ambos brazos para poder descartar que no vaya a existir otra alteración a nivel de la subclavia, una estenosis subclavia o una coartación de la aorta, que pues más que todo es en los miembros inferiores, que es la diferencia entre las dos presiones arteriales, pero esa medición que hacemos entre el brazo derecho y el brazo izquierdo es muy importante, porque cuando está mayor de 15, también representa un factor de riesgo cardiovascular. Hay algunos estudios y en algunos metaanálisis lo han tratado de llevar esa diferencia de los dos brazos hacia el índice tobillo-brazo, es decir, que nos está identificando una enfermedad arterioesclerótica o una enfermedad a nivel de la subclavia si encontramos una diferencia entre los dos brazos. Y miren que ellos dicen, alternativamente use un dispositivo de auscultación calibrado. En ese momento que usemos el dispositivo de auscultación calibrado, debemos cubrir el 70 al 100% del brazo, se debe tomar la presión de pulso, después de tomar la presión de pulso, se debe insuflar de 20 a 30 milímetros de mercurio adicionales y ir descendiendo entre 1 a 2 milímetros de mercurio entre 1 a 2 segundos y tomar el primer ruido para la presión arterial sistólica y el quinto ruido para la presión arterial diastólica. Pero lo ideal sería tener un objeto electrónico y que el paciente se encuentre en una habitación completamente diferente en la cual debamos tomar las cifras tensionales adecuadas. En cada visita se debe tomar 3 medidas con 1 minuto entre ellas y las 2 últimas las utilizamos como el promedio que lo vamos a hacer. La interpretación, pues si sale menos de 130/85, ese paciente posiblemente no requiera ninguna evaluación adicional, pero si ese paciente nos da más de 140/90, en la primera visita no debemos catalogarlo como hipertenso. Si nos da más de 140/90, en una sola visita no podemos hablar de hipertensión. Ese paciente debe ser visto entre 2 a 3 veces o 2 o 3 visitas con un intervalo entre 1 a 4 semanas para poder nosotros definir que realmente es hipertenso si persiste con esas cifras tensionales elevadas. Lo ideal es que si encontramos mayor de 140/90 podamos enviar una monitorización en el hogar o un monitoreo ambulatorio de la presión arterial sistémica. Pero en todos los casos debíamos descartar la hipertensión si nos da muy alta. Entonces la recomendación es que solo si el paciente nos llega con una presión arterial mayor de 180/110 y algún signo de enfermedad cardiovascular, posiblemente aquí estemos ante un diagnóstico en una sola visita de hipertensión arterial. El resto de los casos requiere confirmación principalmente de forma ambulatoria. Pero aquí viene una cosa muy importante. Entonces, todos esos dispositivos que los encontramos por 10.000 o pague 2, pague 10.000 y lleve 3, generalmente tenemos que verificar si esos dispositivos se encuentran avalados. La guía tiene una página que pueden entrar, que es el Straight BP, en el cual ustedes pueden verificar si ese dispositivo realmente se encuentra calificado para poder identificar esas cifras de presión elevadas. Mire que existen 4.000 monitores y de estos solo el 6% tienen o están completamente validados. Es decir que sí, dispositivos electrónicos, pero validado, que esté realmente comprobado este dispositivo electrónico. La página es muy fácil, ahí ustedes entran a esta página www.strivebp.com y entran en la parte de monitores, en la parte de monitores se despliega y les va a hablar de qué monitores realmente sí se encuentran validados para que ustedes puedan mandarle al paciente a tomarse la presión de forma ambulatoria, pues de forma en su casa, en su hogar y tranquilo y cumpliendo todas esas recomendaciones.
Entonces, en el consultorio siempre nosotros que nos llegue un paciente hipertenso o con diagnóstico de primera vez de hipertensión, siempre debemos interrogar y validar lo que es la hipotensión ortostática, preguntándole al paciente si siente o cambia algo de si hay algún síntoma después de incorporarse el paciente. Siempre entonces descartar la hipertensión ortostática cuando presente síntomas y siempre en ancianos y en pacientes diabéticos. Recuerden que uno de los síndromes en geriatría son las caídas y en alguna medida pueden ser provocadas por nosotros cuando somos muy intensivos en el tratamiento y estamos produciendo hipotensión ortostática. En el consultorio debemos garantizar la monitorización de la presión arterial. La ventaja es que va a ser una evaluación mucho más estandarizada, pero tiene unas desventajas. Los niveles de presión son mucho más bajos que las mediciones habituales. Tenemos un problema con el umbral, realmente no es que esté muy establecido el umbral, aunque hay unas recomendaciones sobre esta parte, pero el nivel del umbral todavía no está muy caracterizado. Lo otro es que seguimos recordando que la presión fuera de la oficina es necesaria para la mayoría de los casos y sería lo ideal para poder hacer el diagnóstico en el diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces nosotros debemos ir ajustándonos a lo que nos dicen las guías internacionales, como la guía europea que también recomienda el diagnóstico en estas cosas, las guías canadienses y estas guías nuevas en las cuales también nos están recomendando que el diagnóstico de hipertensión primero lo debemos hacer de esa forma adecuada como lo debemos tomar y tratar de hacerlo fuera de la oficina. Cuando está menor de 130/85, el promedio en el consultorio, entonces generalmente este paciente no va a requerir ninguna conducta adicional, pues excepto pues, el control de sus factores de riesgo, si es que los tiene el paciente, una educación adecuada, pero a estos pacientes generalmente les vamos a hacer control a 1 año o a los 3 años de las cifras tensionales, aunque siempre en toda consulta debemos medirle la presión arterial. Si tenemos entre 130 a 159, y entre 85 y 99, miren que estamos hablando de 85, ya no estamos colocando la meta de 80, sino que estamos diciendo 85. Lo recomendable en este paciente es confirmarle la hipertensión, pero en un ámbito fuera del consultorio. ¿Por qué? Porque en el consultorio tenemos muchas posibilidades de tener un diagnóstico de hipertensión de bata blanca o un paciente con hipertensión enmascarada, que vamos a ver lo que representa cada una de estas más adelante. Y lo otro es que alternativamente lo podemos confirmar con visitas repetitivas en la oficina. Recuerden que son unas visitas de más o menos cada 1 a 4 semanas, entre 2 a 3 visitas que deberíamos realizarle a este paciente. Cuando está mayor de 160/100, posiblemente este paciente requiere la confirmación más rápida y no nos vamos a esperar todo ese tiempo de entre 1 a 4 semanas y lo deberíamos citar en unos pocos días, en unos 2 o 3 días para confirmar realmente el diagnóstico de la hipertensión. ¿Y cómo la clasificamos esta hipertensión? Entonces miren que aquí hay unos cambios respecto a las guías previas, ya que en la anterior recuerden que era normal menos de 120/80, en cambio aquí lo normal es menos de 130/85. Esa sería nuestra presión ideal, nuestra presión normal, nuestra presión que deberíamos tratar de llevar a la mayoría de los pacientes, siempre y cuando adaptándolo a las características del paciente, ya que no esto es una regla general para todo paciente llevarlo a menos de 130/85, pero la tendencia es que sí lo tengamos que mantener sobre estas líneas y mayor de 120/80, es decir, que entre ese rango de entre 120/80 y 130/85 sería nuestra presión arterial óptima. Tenemos otra que se llama normal alta, y posiblemente esta presión normal alta nos vaya a servir más cuando tenemos ese paciente con múltiples factores de riesgo en los cuales sí deberíamos tratarlo de llevar a unas cifras tensionales mucho más bajas. Y miremos la hipertensión arterial estadio 1, va desde 140 a 159, aquí no hay ningún cambio respecto a nuestras guías, entre 90 y 99 está completamente normal, y mayor de 160 y mayor de 100, estos dos estadios se respetan
como las guías previas o las guías del consenso colombiano. Podemos decir que entonces sumamos esta parte de normal alta y posiblemente estamos estableciendo una meta entre 130 y 185 de forma general. Lo diríamos que eso sería lo ideal en nuestros pacientes, poderlos llevar a esas cifras tensionales. Dentro de la medición de la presión arterial fuera del consultorio, nosotros tenemos dos herramientas fundamentales. Las dos sirven para el diagnóstico de hipertensión de bata blanca, las dos sirven para el diagnóstico de hipertensión enmascarada, son más reproducibles y están con estrecha relación con el riesgo cardiovascular del paciente. Tenemos dos. En el hogar y el monitoreo ambulatorio de la presión arterial sistémica. Miremos que en el hogar dice dos cosas fundamentales en cuanto a condición y posición del paciente. Las condiciones son las mismas que vimos previamente, es decir, con un monitor electrónico que esté completamente validado. El paciente debe hacer tal cual lo que dijimos, 30 minutos de reposo en una habitación como la que mencionamos, el paciente debe estar sentado, el brazo completamente elevado, tener las mediciones como las hablamos en ese momento. ¿Listo? En cuanto al mapa, en una jornada de rutina normal del paciente, en las 24 horas, evitar las actividades extenuantes, que el brazo esté quieto y relajado durante cada medición, el brazalete es electrónico y validado, el tamaño debe estar ajustado al paciente y lo vemos, las mediciones van a ser completamente diferentes. El mapa, pues es un recorrido de 24 horas en donde nosotros tenemos que ver, en el mapa se ven muchas cosas, eso sería un tema completamente diferente, pero el mapa lo que nosotros tratamos de ver es que tengamos mediciones durante el día y durante la noche, que al menos tengamos 7 mediciones en la noche y 20 en el día, es decir, que tengamos más del 75 al 80% de las mediciones totales durante el día. Si no la tenemos así, podemos decir que un mapa es inadecuado y no lo podríamos interpretar. ¿Listo? En el hogar le vamos a decir a nuestro paciente cuando es por primera vez que se haga un monitoreo entre 3 a 7 días y va a hacerlo en la mañana y en la noche. Antes del consumo de drogas, si se está manejando, se deben hacer 2 mediciones en cada ocasión después de 5 minutos de descanso y 1 minuto entre cada mediciones. Y los pacientes que ya los estamos tratando a largo plazo, generalmente entre 1 a 2 mediciones por semana. Miren que acá los diagnósticos y las cifras tensionales cambian. Allá habíamos dicho que para hablar de hipertensión en el consultorio debíamos tener mayor de 140, 90, pero en el ámbito del hogar, miren que la presión cambia a 135, 85. Con esos valores son suficientes para decir que nuestro paciente es hipertenso. El mapa utiliza 3 valores, un valor promedio, un valor diurno y un valor nocturno. El valor promedio o el valor general va a estar mayor de 130, 80, la diurna mayor de 135, 85 y la nocturna mayor de 120, 70. Recuerden que durante la noche nosotros dentro de nuestro ciclo de regulación del sueño hacemos un descenso fisiológico de la presión arterial, lo que conocemos como el patrón Dipper. Cuando tengamos un mapa vamos a ver que van a ir diferentes tipos de patrones, patrón Dipper, patrón no Dipper, es decir que no hay descenso, o patrón Risper, que es cuando hay un descenso muy pronunciado de la presión arterial. Listo, eso va a depender, pero como les dije, eso es un tema completamente diferente. Entonces, la recomendación es que nosotros tratemos de hacer ya sea el monitoreo en casa o el mapa, si es posible, en los pacientes para hacer el diagnóstico adecuado de la presión arterial. Hay otras indicaciones realmente de mapa, por ejemplo, cuando queremos nosotros evaluar la respuesta al tratamiento antihipertensivo, en algunos casos que tengamos sospecha de hipotensión, cuando tenemos sospecha de hipertensión enmascarada, hipertensión de bata blanca, en esos pacientes con hipertensión arterial resistente, entre otras indicaciones que tendría el mapa. El mapa y el monitoreo ambulatorio nos han permitido ese diagnóstico de la hipertensión de bata blanca e hipertensión enmascarada, como podemos ver en la imagen. Entonces, ese paciente que tiene ansiedad, que tiene pánico en ese momento de tomar la presión arterial, pues nos va a dar unos valores completamente diferentes de la presión arterial. Y vemos que las presiones de bata blanca
es que en la oficina esté elevada y en casa esté completamente normal. Más o menos representan entre el 10 y el 30% de los pacientes. El riesgo de enfermedad cardiovascular es intermedio, es decir, que estos pacientes de bata blanca tampoco es que nosotros digamos, listo, tiene bata blanca y no vamos a hacer absolutamente nada, no. Aquí la guía sí es un poquito más enfática en decir, estos pacientes de bata blanca tienen un riesgo intermedio de enfermedad cardiovascular. Estos pacientes hay que seguirlos, hay que hacerles un seguimiento al menos anual con un monitoreo ambulatorio de la presión arterial y empezar ya con las modificaciones del estilo de vida. Si está con obesidad, si está fumando, si tiene alguno de esos factores de riesgo que nos puedan llevar al desarrollo de hipertensión, debemos impactarlo desde ese momento, porque sí, esos pacientes con hipertensión de bata blanca no se da un tratamiento farmacológico, pero posiblemente si nosotros descuidamos estos pacientes de hipertensión de bata blanca, terminen desarrollando una hipertensión ya clara. Respecto a la hipertensión enmascarada, es como lo contrario, siempre cuando paso en la ronda con mis estudiantes le digo, es lo contrario de la hipertensión de bata blanca, es decir, que en el consultorio va a estar completamente normal y en el ámbito de la casa va a estar completamente elevada. Este paciente, ya hay estudios en los cuales está completamente demostrado que los pacientes con hipertensión enmascarada tienen un riesgo cardiovascular muy elevado, por lo cual cuando tenemos un diagnóstico de hipertensión enmascarada, el manejo es farmacológico. Ya respecto a las pruebas diagnósticas y cómo le hacemos el enfoque, el examen, el historial médico es muy importante, el historial hipertensivo, cómo se toman los medicamentos, interrogar al paciente siempre en nuestro consultorio, bueno, ¿qué medicamentos toma? Listo, yo tomo losartán, ¿cuántas se toma de losartán? ¿A qué hora se lo toma el losartán? ¿Cuántas pastas le sobran? Tratar de ir evaluando en esta parte del historial hipertensivo cuántos años lleva de hipertensión, si haya habido alguna complicación de órgano blanco, si este paciente tiene buena adherencia o no tiene buena adherencia, tratar de interrogar todos los factores de riesgo en este paciente, tratar de buscar enfermedades coexistentes o enfermedades para buscar hipertensión arterial secundaria, síntomas sugestivos de hipertensión arterial secundaria, siempre un examen físico debemos buscarle esta parte al paciente. Circulación, en la parte de circulación, evaluar los pulsos distales, tanto de miembros superiores, tanto de miembros inferiores, hacer una auscultación adecuada de carótidas, tratar de hacer un examen cardiotorácico completo, hacer una auscultación del abdomen, no auscultamos el abdomen, no, si lo auscultamos es para buscar peristaltismo, pero en esta parte es muy importante para buscar soplos que nos indiquen una estenosis renal o alguna otra patología asociada. Respecto al laboratorio, todo paciente hipertenso tiene que tener al menos un ionograma, una creatinina sérica con una estimación de la tasa de filtración glomerular, un perfil lipídico y una glucosa en ayunas. El examen de orina es indispensable para buscar la parte de microalbuminuria o daño de órgano blanco en este nivel y el electrocardiograma de 12 derivadas. Esto sería entonces lo esencial. Y ya algunas pruebas óptimas, por ejemplo, a todo paciente que tenga hipertensión le va a hacer un ecocardiograma de nuevo, pues posiblemente no, pero si yo encuentro en el electrocardiograma signos de hipertrofia ventricular izquierda, o yo encuentro signos de disfunción al examen físico, o encuentro signos de falla cardíaca, o yo estoy pensando en una cardiomiopatía estructural, sí nos va a servir mucho el ecocardiograma. El ultrasonido carotidio también nos va a ser de utilidad y es un muy buen marcador también de riesgo cardiovascular, porque la placa formada a nivel de las carótidas, la placa intimal, también aumenta el riesgo cardiovascular de forma importante. Y principalmente lo vamos a hacer en esos pacientes en los cuales escuchemos algún soplo, por eso hay que auscultar el cuello también buscando soplos. Cuando tenemos antecedentes de enfermedad renal poliquística familiar, un paciente que no responde o hemos escuchado un soplo o hay alteraciones hidroelectrolíticas, posiblemente mandemos una imagen renal y en algunos casos unas imágenes suprarrenales. La fundoscopia hay que hacerle a todo paciente un fondo de ojo adecuado para buscar alteraciones a este nivel. La resonancia cerebral pues quedaría reservado en esos casos únicamente en los cuales sospechemos daño de órgano de cerebro, es decir, una enfermedad cerebrovascular. Ácido úrico, para mí, para todos los pacientes, un nivel de ácido úrico tratándolo de mantener menor de 6.5.
Unas pruebas hepáticas también, la relación albuminuria-creatinuria. Recuerden que esta relación nos sirve mucho para estimar el daño a nivel renal. Y cuando ya pensamos pues de hipertensión arterial secundaria, los niveles de aldosterona, renina, metanefrinas libres, cortisol, ya puede ser en 24 horas, o un cortisol sérico o cortisol salival, como lo tengamos en ese momento, y siempre hacer un índice tobillo-brazo. No se olviden de la coartación aórtica y tomar la presión arterial en miembros inferiores y compararla con los miembros superiores. Todo paciente hipertenso, una vez que ya le hemos diagnosticado, le hemos hecho el examen físico adecuado, hemos pedido los paraclínicos, tenemos que estratificarlo. No es lo mismo tener un paciente hipertenso sin ninguna comorbilidad a tener un paciente hipertenso con diabetes, a tener un paciente hipertenso con enfermedad renal crónica, con evento cerebrovascular o un paciente hipertenso con alguna otra comorbilidad. Entonces, nuestro primer objetivo siempre va a ser que catalogar cuáles son los factores de riesgo que presenta este paciente. Y miren que las comorbilidades, la diabetes hasta un 30%, los trastornos metabólicos, hiperuricemia, la edad, el tabaquismo, menopausia, la parte socioeconómica que nos van a servir en ese momento para estratificar el riesgo de los pacientes. Y entonces, ¿para qué le preguntamos esos factores de riesgo o para qué evaluamos la función renal o para qué le pedimos todos esos paraclínicos? Para poder definir que esto es muy adaptado de la guía europea, que es una clasificación simplificada de riesgo de hipertensión, es decir, no utilicemos calculadora, no utilicemos otras cosas, sino utilicemos el conteo de los factores de riesgo y si hay o no hay daño de órgano blanco. Y miremos acá por este paciente que yo les había dicho que tiene 130 y tiene una presión sistólica de 130 y una diastólica mayor de 85, pero tiene compromiso de órgano blanco, tiene una enfermedad renal estadio 3, una diabetes tipo 2 o una diabetes tipo 1 o una enfermedad cardiovascular ya establecida, este paciente lo consideramos de alto riesgo y a pesar de tener la presión arterial entre 130 y 139 y entre 85 y 89, requiere manejo farmacológico tratándolo de llevar a unas cifras tensionales menores de 130 y menores de 85. Miremos que el estadio 1 ya con 2 factores de riesgo se convierte en moderado y con factores de riesgo 3 se convierte en alto riesgo y posiblemente tengamos que ser un poquito más intensivos respecto al tratamiento farmacológico en este paciente. Entonces, ¿qué nos dice esta parte o para qué nos sirve esta clasificación simplificada? Para saber si ese paciente de alto riesgo tenemos que llevarlos a unas cifras tensionales menores o podemos ser un poquito más laxos en el momento del tratamiento. Por ejemplo, si yo no tengo ningún factor de riesgo y tengo entre 130 y 139, entre 85 y 89, pero no soy hipertenso, no fumo, tengo buena vida social. Entonces, este paciente posiblemente lo único que yo le haga es recomendaciones desde el punto de vista no farmacológicas y no le voy a dar ningún medicamento. Diferente con el que les hablé al comienzo, en el que sí ya tenía una enfermedad renal, que ya tenía diabetes, que tenía una enfermedad cerebrovascular, que tenía un infarto, que tenía un daño de órgano blanco, ese paciente sí yo debo ajustar el tratamiento antihipertensivo tratándolo de llevar con unas cifras tensionales menores de 130, 85. Lo mismo que para este paciente cuando ya tiene 3 factores de riesgo. Y miren que en el último les dije que con un solo factor de riesgo ya estamos teniendo un muy alto riesgo en este paciente. Entonces, para eso nos sirve el conteo de los factores de riesgo, para definir cuál va a ser nuestra meta terapéutica en estos pacientes. Todo paciente requiere siempre la evaluación de los inductores de hipertensión. Y vemos que de forma indiscriminada formulamos AINES, para cualquier cosa formulamos AINES, y vemos la asociación directa de los AINES con un aumento entre 3 a 1 milímetro de mercurio de la presión arterial. Entonces, todos estos pacientes deben suspenderse los AINES si es posible hacerlo. Además que los AINES antagonizan los efectos de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y de los bloqueadores beta. Otros medicamentos, las píldoras anticonceptivas, pueden aumentar entre 6
a 3 milímetros de mercurio, pero principalmente los antidepresivos tricíclicos y los antidepresivos que no son selectivos de la recaptación de serotonina. Y un medicamento que lo usamos de forma diaria, incluso que creemos que es inofensivo, se ha demostrado un aumento, miren que el riesgo relativo es de 1.34 para hipertensión con el uso diario de este tipo de medicamentos. Existen otros medicamentos como los esteroides que también nos van a llevar, las terapias antirretrovirales, los simpático-miméticos, la pseudoefedrina, cocaína, serotoninérgicos antimigrañosos, la eritropoyetina, entre otros medicamentos que nos aumentan el riesgo. Entonces, lo importante es revisar esos medicamentos y suspender esos medicamentos. Ya hemos hablado de la parte de las modificaciones de la dieta. Yo creo que no hay un cambio muy importante. Seguimos con reducir la sal, pero no es reducir la sal únicamente la del salero, es impactar en esos alimentos procesados, ¿listo? Que son los que más tienen el consumo, más tienen niveles de sal elevadas. Con ese objetivo vamos a llevar a un nivel adecuado. Dieta saludable, pues obviamente una dieta rica en frutas, en verduras, una dieta tipo DAS, que es más o menos lo que estamos hablando, que es granos, frutas, verduras, grasas oligoinsaturadas, productos lácteos, y reducir los consumos como azúcares, grasas saturadas y grasas trans. Bebidas saludables, pues posiblemente quitémosle el café, quitémosle el té verde, el té negro, y algunas beneficiosas como el jugo de granada, el jugo de remolacha o el cacao lo podemos recomendar. Disminución del consumo de alcohol. Ya sabemos que el alcohol es un factor de riesgo cardiovascular importante y debemos reducirlo de forma importante. Miren que para mujeres 1.5 y para hombres 2 bebidas estándar, que una bebida estándar más o menos son 10 gramos de alcohol. Otras modificaciones, el control del peso, súper importante, pero vemos que una relación cintura-altura también nos hace de forma muy importante. El tabaquismo lo debemos quitar. La actividad física debe ser 30 minutos durante 5 a 7 días a la semana, o podemos hacer los intervalos de alta intensidad. También los entrenamientos de fuerza también pueden servir en este paciente. Y lo otro, reducir el estrés de forma muy importante. Ya en cuanto a las consideraciones farmacológicas, esto sí es algo que nos vienen diciendo desde hace tiempo las guías, y es que nos dicen tratemos de buscar ese medicamento óptimo, tratemos de mirar qué es lo que necesita nuestro paciente para minimizar toda esa parte de la no adherencia, de no asistir a los controles. Entonces, ¿existe un medicamento óptimo que sea una sola píldora para el control de la presión, que sea a bajo precio y que nos dure 24 horas? Pues posiblemente sí existan algunos medicamentos que cumplan esas características y que sobre todo impacten en la parte de morbimortalidad, pero pues nosotros vemos que entonces lo tenemos a un paciente, y eso sí lo veo con mucha frecuencia cuando me remiten los pacientes de hipertensión arterial resistente, que es que están los sartán 25 miligramos 2 veces al día, carvedilol 6.25 2 veces al día, hidroclorotiazida media tableta al día, prazosina 1 en la noche, clonidina 1 al mediodía. Entonces tienen 5, 6, 7 fármacos, y los pacientes, ¿qué pasa? No tienen buena adherencia a estos tratamientos. Y además es muy incómodo, muchas reacciones adversas que le pueden incluir al paciente. Por lo cual, el objetivo, primero, es basarse en medicamentos que hayan demostrado impacto en morbimortalidad. Segundo, que ese régimen proporcione una duración de 24 horas. Es decir, que los medicamentos de larga duración están tomando un papel más importante. El tratamiento debe ser, pues, de bajo costo y rentable con los otros agentes. Deben ser bien tolerados. Y lo otro, el medicamento se debe adaptar a la situación clínica que comparta el paciente. Esta es la tabla que la guía nos menciona sobre el tratamiento. Entonces, una vez que tenemos nuestro diagnóstico establecido, hacemos cambios en el estilo de vida. Si tenemos un grado 2, este paciente no lo dudamos y tenemos que hacerle tratamiento farmacológico de inmediato. Si tenemos un grado 1, entonces debemos preguntarnos, este paciente, ¿qué riesgo tiene este paciente? ¿Es un riesgo bajo? ¿Es un riesgo intermedio? ¿Es un riesgo alto? ¿Tiene alguna comorbilidad? ¿Tiene una enfermedad cerebrovascular, una diabetes
o un daño en órgano blanco? Si la respuesta es sí, este paciente requiere tratamiento farmacológico inmediato. Si la respuesta es no y la disponibilidad de los medicamentos, no tenemos en ese momento posiblemente medicamentos, pero no cumplen ninguna de estas condiciones. Mucho ojo, porque si el riesgo es intermedio, el riesgo es alto, tiene una enfermedad cerebrovascular, una enfermedad renal, estadio 3, una diabetes o un compromiso de órgano blanco, a este paciente así tenemos que darle tratamiento. Sí o sí tenemos que tratarlo. Si no, entonces miramos la disponibilidad de medicamentos. Si hay disponibilidad, la guía es un poquito laxa en esta cosa, si hay disponibilidad pues de medicamentos, se va a suministrar las alteraciones, los cambios en el estilo de vida, revaloramos al paciente entre 3 a 6 meses y si no está controlada, posiblemente le vamos a iniciar tratamiento farmacológico. Y en esas que tenemos disponibilidad inmediata, pues posiblemente le iniciemos disponibilidad inmediata. Ojo que no deben cumplir ninguna de estas características, le hacemos los cambios en el estilo de vida, no mejoría y le hacemos pues el medicamento farmacológico. Lo esencial es que tengamos un medicamento, como lo dice acá la guía, o lo óptimo, miren que está en azulito, que esto sería lo óptimo, esto sería lo que teníamos que hacer, es que ese medicamento sea un medicamento combinado, que sea una dosis fija, única, y ya existen, ya los tenemos los medicamentos, están disponibles en Colombia, lo que pasa es que algunos pues no los conocen, no los utilizamos, nos da cartera hacer un MIPRES o alguna otra cosa para que puedan autorizar estos medicamentos, pero ya los tenemos. Si esto no lo tenemos, lo óptimo, entonces ¿qué podemos utilizar? Combinaciones libres cuando no están disponibles. Hay una recomendación muy importante sobre los diuréticos, eso es un tema a tratar completamente diferente, pero la recomendación ellos dicen es, utiliza diuréticos tiazídicos si no hay disponibilidad de diuréticos tipo light. Los diuréticos tipo light hacen referencia a la indapamina y a la clortalidona. ¿Por qué se llaman diuréticos tipo light o similares a los diuréticos? Pues que si actúan, pues actúan en el túbulo proximal, en el túbulo colector, qué pena, el túbulo proximal, qué pena. Pero ellos tienen unos efectos, por ejemplo, la indapamina y la clortalidona en la parte metabólica que son muy importantes y que posiblemente le den ese factor adicional versus la hidroclorotiazida que no tiene esas cosas, ya que sabemos que la hidroclorotiazida puede elevar los niveles de ácido úrico y eleva los niveles de glucosa, altera el perfil lipídico, entre otros, por lo cual la recomendación es, si no están disponibles indapamina o clortalidona, tratemos de utilizar pues hidroclorotiazida, pero si los tenemos, sí los deberíamos utilizar. Respecto a los calcio antagonistas, la recomendación es no verapamilo y no diltiazem. Posiblemente verapamilo y diltiazem los dejemos más que todo el diltiazem para esos pacientes con angina estable, refractaria al tratamiento de beta bloqueadores, en donde lo podríamos utilizar en este momento como una alternativa. Los beta bloqueadores no son tratamientos de primera línea y debemos tratarlos de quitar como tratamientos de primera línea a nuestros pacientes hipertensos, porque entonces yo veo mucho paciente que no tiene una indicación clara de beta bloqueador y lo tiene el beta bloqueador, además a unas dosis inadecuadas como lo manejan los beta bloqueadores, pero el beta bloqueador sí tiene indicación en insuficiencia cardíaca, en angina, posinfarto y posiblemente en esas mujeres jóvenes o que están en deseo de embarazo. Entonces aquí viene una cosa muy importante, toda mujer en edad fértil debe estar planificando si es hipertensa para que nosotros pues podamos tratarla de forma adecuada, porque recuerden que los IECA y los ARA2 están contraindicados en el embarazo, por lo cual siempre mujer en edad fértil debemos pues asumir pues que debe planificar esa mujer para poder evitar los riesgos de esa parte. Ya respecto a los pasos de cómo lo vamos a ir haciendo el control, mire que podemos iniciar con una combinación de dosis baja. No quiere decir que a todo paciente le vamos a iniciar siempre un medicamento de combinación. Posiblemente a un paciente que esté en hipertensión grado 1 o pacientes muy viejitos o más débiles le podamos iniciar con monoterapia. Pero si es un paciente con estadio 2 de la hipertensión, es un paciente de alto riesgo cardiovascular, le iniciemos con una dosis combinada
al 50% de la dosis máxima de este medicamento. Los medicamentos que lo iniciamos son los medicamentos A y C del grupo, que para ellos corresponde a un IECA o ARA2 y un calcio antagonista. Podríamos colocarle un diurético en algunos casos, principalmente en las hipertensiones arteriales sistólicas aisladas. Posiblemente lo podríamos utilizar el diurético tiazídico como una de las primeras líneas, pero la recomendación es que utilicemos un IECA, un ARA2 y un calcio antagonista, posiblemente como tratamiento combinado. Si esto no hemos logrado el control de las cifras tensionales, pasamos al paso 2, que es dosis completa de combinación, es decir, lo tenemos con amlodipino o perindopril, por ejemplo, inicié a 2.55, es decir, la dosis máxima del amlodipino son 10 miligramos, empezaría con el 50%, que sería 2.5, y la dosis máxima pues la trataría de llevar, qué pena, la dosis máxima son 10 miligramos y empezaría con 5 miligramos, que sería el 50%, 5 de amlodipino más 5 de perindopril, lo voy titulando y lo podría llevar a una dosis máxima si el paciente posiblemente no me haga un control. Si ya no me ha hecho el control con las dosis máximas de 2 medicamentos, posiblemente adicione una terapia triple, y esa terapia triple ya se incluye un diurético tiazídico, posiblemente un diurético tiazídico tipo light, en el cual vamos a tener mayor control de esa parte. Si ya el paciente con la terapia triple a dosis máximas óptimas, verificando todas esas cosas, ya pensamos en una hipertensión arterial resistente, debemos agregar el tercer medicamento, el cuarto medicamento, que en este caso es la espironolactona. Objetivos de la presión arterial. Entonces vamos por lo esencial. ¿Qué es lo mínimo que deberíamos hacer por un paciente? Al menos reducirle 20 de la sistólica y 10 de la diastólica, o llevándolo a una presión menor de 140-90. Y lo óptimo, lo que deberíamos nosotros pensar, es menor de 130-80 o menor de 130-85, si el paciente lo tolera de forma adecuada, y siempre mayor de 120-70 o mayor de 120-80 posiblemente también los llevamos. El paciente mayor de 65 años sí somos un poquito más laxos, y miren que la presión la dejamos en menos 140-90 como meta, excepto que ese paciente sea muy frágil, que ese paciente tenga mucha dependencia, que tenga poca tolerabilidad, en donde incluso podemos dejarle una presión arterial sistólica menor de 150. Eso va a depender pues de las condiciones clínicas del paciente. La adherencia es fundamental en el momento de abordar a nuestros pacientes, y vemos que del 10 hasta el 80% de los pacientes pueden tener algún problema con la adherencia. Y la adherencia, ¿qué indica? Un mal pronóstico en nuestros pacientes hipertensos, y la causa es multifactorial. No todo es por el paciente, no todo es por esa parte. Yo creo que también nos hace falta educar a nuestros pacientes. Creemos que mandarle una pasta y ya tómese la pasta y listo, ya con eso tiene, no lo educamos al paciente, no le decimos, y eso también hace parte del sistema de salud. Nos vamos a enfrentar a un sistema de salud donde poco o nada podemos educar a un paciente con todas estas partes, y la parte socioeconómica, que también afecta de forma muy importante. Siempre en pacientes reconozcamos comorbilidades. Si tiene enfermedad coronaria, lo ideal es menos de 130-80 la presión arterial. Los medicamentos que los vamos a utilizar de mayor frecuencia son los que inhiben el eje renina-angiotensina-aldosterona, los beta bloqueadores y los calcio antagonistas tipo amlodipino principalmente, o verapamilo. ¿Listo? En stroke o enfermedad cardiovascular, recuerden que la meta también va a ser menos de 130-80. Los medicamentos los mismos, miren que son muy parecidos, lo único que sumamos son los diuréticos tiazídicos. En vez de beta bloqueadores colocamos diuréticos tiazídicos. Falla cardíaca, la meta va a ser de menos 130-80. Vamos a utilizar los ARA2 o los IECA, los beta bloqueadores, los antagonistas de mineralocorticoides, principalmente en esos pacientes con fracción de eyección baja, los diuréticos tipo ASA cuando tienen más síntomas, o hidroclorotiazida o tipo tiazídico también, y los calcioantagonistas principalmente cuando no hay un control adecuado de la presión arterial. La enfermedad renal crónica juega un papel muy importante en los pacientes de hipertensión, ya que la enfermedad renal crónica primero puede ser la causa de la hipertensión,
decir, una enfermedad renal crónica nos puede llevar a una hipertensión arterial resistente, una hipertensión arterial enmascarada, una hipertensión nocturna. Principal porque tenemos una parte, una microalbuminuria, y lo que ha demostrado ya los estudios de los IECA y los ARA2 son que son nefroprotectores, incluso disminuyen el daño renal, la progresión renal. Los diuréticos los podemos utilizar, los calcio antagonistas, recuerden los dihidropiridínicos, y la meta va a ser menos de 130, 80 en estos pacientes. Miren que cuando hay una comorbilidad somos un poquito más acuiciosos. Los pacientes con EPOC posiblemente utilicemos el ARA2, el calcio antagonista y el diurético. Los betabloqueadores cardioselectivos, y eso es, incluso hubo un estudio en el New England, no recuerdo hace cuánto fue este año, en el cual estaban haciendo si el metoprolol ofrecía algún efecto protector en los pacientes con EPOC, y se demostró que ninguno. Entonces, tener un betabloqueador sin ninguna indicación en un paciente con EPOC, realmente estamos llevando posiblemente a aumentar la tasa de exacerbaciones, incluso de complicaciones relacionadas con el POC. Entonces, únicamente estos betabloqueadores cardioselectivos, solo si hay una falla cardíaca o solo si hay una enfermedad coronaria, posiblemente en EPOC, los deberíamos añadir. VIH-Sida, los tratamientos son iguales, lo único que debemos verificar es las reacciones adversas. Diabetes, los ARA2, calcio antagonistas, diurético similar a tiazida. Miren que acá no dice cualquier diurético, dice diurético similar a tiazida, es decir, indapamina o clortalidona. Las patologías reumatológicas también son muy importantes, y vamos a ver, por ejemplo, cuando ustedes miren la parte de dislipidemia, o la parte de riesgo cardiovascular asociado a las enfermedades reumatológicas, las aumenta de forma muy importante. Y una de las cosas es alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por eso utilizamos este tipo de medicamento, los calcio antagonistas, y lo más importante, el control de la patología. Respecto a la parte psiquiátrica, las interacciones farmacológicas son muy importantes. Hay algo que es un tema que sí me parece de vital importancia y que siempre lo tengan presente, es la hipertensión arterial resistente. Recuerden que entonces nosotros pensamos que entonces empezamos con el tiazídico, calcio antagonista, IECA o ARA2, y entonces le colocamos espironolactona y ahí terminamos la hipertensión arterial resistente. Y no siempre esa hipertensión que nosotros pensamos que es resistente, la cual se define como la presión mayor de 140/90, utilizando 3 medicamentos o más, incluido un diurético a dosis óptimas, es decir, la dosis máxima tolerada, generalmente se deben el 50% a una pseudoresistencia. Entonces, de los que ustedes me remiten a medicina interna por hipertensión arterial resistente, la mitad de esos pacientes se deben realmente a la adherencia, a que es la forma inadecuada de medir la presión arterial, los medicamentos inductores que no le hemos quitado a ese paciente, las dosis subóptimas y la hipertensión de bata blanca. Un 10% únicamente de esos pacientes que se envían son una hipertensión arterial resistente. El resto generalmente no son. Hipertensión arterial resistente significa aumento del riesgo cardiovascular. ¿Debemos pensar en hipertensión arterial secundaria? Sí, si tenemos algún estigma, si no hay buena respuesta para estos pacientes, debemos descartar la hipertensión arterial secundaria y debemos usar el diurético de forma adecuada. Entonces pueden mandarme, a veces me envían pacientes con clonidina, con prazosina, con metoprolol, unas combinaciones, y con los sartán. Entonces, como tiene 4, listo, pero no tiene el diurético, y debe ser el diurético adecuado. Entonces, si tenemos un tipo light, miremos si la dosis está realmente titulada, es la dosis adecuada. Miremos la tasa de filtración glomerular, porque podemos estarle dando un diurético tiazídico o tipo light que esté contraindicado porque tiene una tasa de filtración menor de 30, o el paciente realmente lo que tiene son signos de sobrecarga hídrica. Manejémosle esa sobrecarga hídrica primero con un diurético de alza. Y una vez que hemos hecho todas esas cosas, pues sí, ahí tenemos que utilizar la cuarta línea, que es la espironolactona, pero deberíamos tratar de hacer ese proceso de forma adecuada. ¿Cuándo estudiar hipertensión arterial secundaria? Generalmente cuando el inicio es muy temprano. Tengo un paciente de 25 años sin ningún factor de riesgo, que es hipertenso de nuevo, con palpitaciones, con flushing, con cefaleas, pues posiblemente tenga un feocromocitoma ese paciente, pero entonces tengo un paciente de 29 años que es obeso, que es fumador, que consume alcohol todos los días. ¿Voy a estudiar mi hipertensión arterial secundaria? Pues posiblemente la respuesta sea no. Entonces depende del contexto, no solo la edad, sino del contexto que tenga ese paciente. Hipertensión arterial resistente, obviamente hay que estudiar hipertensión arterial secundaria. De repente que se nos descontrole esa presión o que tengamos un daño de órgano blanco
que no esté de acuerdo a las cifras tensionales de ese paciente y algún síntoma específico. Pues si me viene ese paciente que yo le coloqué un diurético tiacídico y pum, me hace unas hipocalemias severas, ese paciente yo pues tengo que descartar que no vaya a tener una hipertensión arterial secundaria. Y dentro de las principales causas están el daño del parénquima renal, el aldosteronismo primario, la apnea obstructiva del sueño y la estenosis de la arteria renal. Cada una de estas cosas va a tener unas manifestaciones clínicas específicas y un diagnóstico específico para cada una de esas. Que yo creo que pues ya dado la parte del tiempo me he extendido demasiado, entonces quedo atento a sus preguntas y a todo. Perfecto, doctor. Agradecemos su maravillosa ponencia. Definitivamente es un tema de bastante relevancia para el médico general. En este momento damos inicio a nuestra ronda de preguntas. Iniciamos con una pregunta de la doctora Juliana. Doctor, ¿qué combinación de antihipertensivos en caso de terapia dual o triple estaría contraindicada? Gracias. Bueno, realmente la principal contraindicación en terapia dual o triple es que ustedes no combinen un IECA o un ARA2, principalmente es esa, pero pues ustedes tienen un calcio antagonista y le van a sumar calcio antagonista no dihidropiridínico tipo verapamil o diltiazem y le van a sumar un beta bloqueador, posiblemente tengan mucho cuidado con esa combinación. Del resto de las combinaciones las podemos hacer perfectamente, es decir, un IECA con un amlodipino, un IECA con una hidroclorotiazida, las otras cosas. Entonces, contraindicaciones realmente IECA ARA2 y posiblemente los calcioantagonistas no dihidropiridínicos tipo verapamilo y diltiazem asociado posiblemente a un beta bloqueador, no lo deberíamos utilizar. Otro medicamento que no lo menciona mucho allí es prazosina. Miren que ahí no lo mencionamos, prazosina, tampoco lo utilizaría, solo en esos casos de hipertensión renovascular en los cuales no son, pues esos pacientes no responden, lo dejaría para eso. Perfecto, doctor. Continuamos con nuestra ronda de preguntas. A continuación tenemos una pregunta de la doctora Vanessa Ramírez. Buenas noches, doctor. En terapia combinada, ¿cuál ha demostrado ser más eficaz? Realmente no es que uno tenga un estudio y diga cuál es más eficaz para estas partes, porque eso se adapta realmente al paciente. Por ejemplo, yo tengo un IECA, una combinación de un IECA más un calcio antagonista o una ARA2 más un calcio antagonista, realmente la potencia y el control de las cifras tensionales es completamente la misma. Es decir, que no existe esas cosas, sino que lo que debemos hacer es más ajustar a lo que tiene el paciente. Pues si es un paciente de raza negra, posiblemente yo me vaya más por una combinación con un calcio antagonista y no le haga una combinación de otro medicamento, aunque podría utilizar el diurético, pero es más recomendable ese tipo de medicamentos. Bueno, gracias. Hay como un poquito de interrupción. Doctor, pido disculpas. Eso fue un error mío con la apertura de los micrófonos. Tenemos una pregunta de la doctora Lina Gutiérrez. Nos pregunta, doctor, buenas noches. ¿En qué momento el médico debe pensar en utilizar un digitálico? Bueno, recordemos que los digitálicos, pues en hipertensión no tienen ninguna cabida, ¿no? La betametildigoxina, pues no tiene ninguna cabida en la parte de hipertensión. Eso lo dejaríamos únicamente para el paciente con una FA, posiblemente una falla cardíaca refractaria al tratamiento, en el cual lo que queremos es aliviar únicamente síntomas, ya que este medicamento, pues, no impacta realmente en la mortalidad. Pero digitálicos en hipertensión, no. Continuamos con el resto de las preguntas. Buenas noches, doctor. ¿Qué tipo de medicamento para el dolor se puede dar en un paciente hipertenso? ¿Y qué hacer cuando un paciente llega solo con presión arterial sistólica alta? Ejemplo, 160 milímetros de mercurio. Bueno, muy importante la pregunta. Bueno, igual,
no es que nosotros no podamos manejar el dolor en esos pacientes, ¿listo? No es que sea unas contraindicaciones absolutas. Debemos considerar, pues, los AINES, no tratarlos de utilizar en un paciente hipertenso, a menos que sea estrictamente necesario. Podemos utilizar el paracetamol, a pesar de que nos aumenta un poquito los rangos hipertensivos, pero sí lo podemos utilizar y suspenderlo de forma inmediata cuando ya no lo estemos utilizando. Respecto a hipertensión arterial sistólica aislada, sí, claro, hay que tratarlo. Recordemos que eso hace parte del endurecimiento del nivel de las arterias, eso lo vemos principalmente en ancianos y podemos utilizar un calcio antagonista o un diurético tiacídico en ese paciente, siempre y cuando le hayamos confirmado que la hipertensión arterial sistólica aislada en este paciente esté confirmada, debemos manejarla. Creo que esta es la misma pregunta, la siguiente también. Sí, señor, perfecto. Tenemos la pregunta del doctor Juan Daniel Trujillo. Yo creo que damos por solucionada esta pregunta de la hipertensión aislada, amerita tratamiento farmacológico. Entonces damos continuidad con la pregunta del doctor Andrés Espina. El doctor pregunta, ¿qué recomendaciones podría brindar para el manejo de toma de presión con dispositivos no digitales? ¿Serían los mismos 3 tiempos y sacar el promedio de las últimas 2? Sí, obviamente la recomendación es dispositivo digital. ¿Listo? Respecto si vamos a utilizar el dispositivo no digital, es decir, el normal, el auscultatorio, primero pues que esté el brazalete, lo que habíamos dicho, que ocupe el 70 al 80%, las mismas recomendaciones de que el paciente debe haber descansado los 30 minutos, no haber consumido esa parte, de 3 a 5 minutos en un área de reposo, y hacemos la presión arterial, como les dije, la de oclusión o la palpatoria, la primera, y después hacemos la medición de la sistólica con el primer ruido, el quinto pues sería la diastólica. Sí debemos hacer el promedio, sí deberíamos sacar también el promedio, tratar de hacer las 3 mediciones, tomándonos pues un intervalo de 1 minuto aproximadamente entre cada medición, pero sí debemos hacer las 3 mediciones. El problema pues, como le estoy mencionando, la parte del tiempo, debería existir una sala, para mí, una sala aparte, que los pacientes lleguen, se tomen la presión de esa forma y cuando lleguen al médico, ya lleguen pues con la cifra tensional, obviamente que ya esté de esa forma y que nos den también los rangos de las 2 presiones arteriales, algo pues como lo diríamos óptimo, pero pues que se cumpla, pues estamos un poquito lejos de esa realidad, pero sí lo deberíamos hacer en los 2 brazos, los 3 tiempos y sí sacar el promedio de las 2 últimas. Perfecto, doctor. Tenemos una pregunta de la doctora Carolina Restrepo Herrera. Yo creo que es una pregunta que usted me dirá si podemos dar por solucionada, ya que corresponde a lo que usted acaba de hablar. Ella pregunta, doctor, ¿cuáles serían las recomendaciones para la toma de presión manual en el hogar, en caso de que alguien entrenado lo pueda realizar, porque no se cuente con tensiómetro digital? Sí, serían las mismas, le estaríamos haciendo como lo mismo, lo que estamos haciendo con el digital, le haríamos lo mismo que en el auscultatorio, con la persona entrenada, sí, obviamente con las mismas recomendaciones de lo que hablamos, de que el paciente debe estar en reposo, haber vaciado la vejiga, todas las mismas recomendaciones, le tomamos la presión, de esa forma lo podríamos hacer, pues no es lo ideal, miremos que no está escrito, no lo dicen que lo deberíamos hacer de esa forma, pero pues como dicen ahí en la parte inicial de la guía, pues si no tenemos algo más, pues tampoco es que sea una camisa de fuerza aplicar la guía de esta forma, más si los recursos pues de nuestro país no lo permiten, pero pues sí lo podemos hacer de esa forma. Tenemos una pregunta de nuestro estudiante de pregrado, el doctor Jamerson Trejos Ramírez. Pregunta, doctor, ¿existen algunos criterios para definir fragilidad en pacientes mayores de 65 años en los cuales debemos ser más tolerantes con las metas? Sí, claro, obviamente recuerden que todo anciano, hablamos de fragilidad, pues si tiene múltiples comorbilidades, si ese paciente ya ha tenido tiene alguna limitación física o tiene alguna limitación pues funcional este paciente, sí, claro, sí existen criterios claros de la parte de esta pérdida de la discapacidad, pérdida de su resistencia, pacientes que tengan alteraciones de movilidad, pacientes que tengan múltiples comorbilidades o que ya tengan alguna condición preexistente que indique que este paciente no puede hacer las cosas que él normalmente hacía con regularidad.
Bueno, doctor, muchas gracias. Continuamos con la pregunta del doctor Miguel Ángel Gómez Betancourt. Pregunta, doctor, ¿cada cuánto se le debe solicitar los paraclínicos de control a un paciente en metas? Bueno, si está en metas cada año, mínimo cada año, la microalbuminuria sí pues cada 6 meses, ¿listo? Pero si tiene una creatinina normal, al año se la vuelvo a repetir, el electrocardiograma también, la glucosa también se la vuelvo a hacer al año, el hemograma también se lo vuelvo a hacer al año. Si todo está normal y les dieron bien, tienen un LDL adecuado, pues lo haríamos en meta. Ya es diferente si yo tengo una alteración, pues una dislipidemia, ahí sí ya obviamente cambian la parte del control de ese paciente, porque si hace una dislipidemia, nos debemos pasar a la guía de dislipidemia y recordar que cada 8 a 12 semanas se debe mandar el perfil lipídico. Si ya tiene una alteración renal, pues obviamente de acuerdo al estadio renal es que le vamos a solicitar el control de la creatinina y de la microalbuminuria. Pero si está en metas ese paciente, no hay ninguna alteración y está completamente normal, pues lo deberíamos hacer cada año, excepto pues la microalbuminuria, posiblemente la hagamos cada 6 meses. Doctor, el doctor Juan Felipe Londoño pregunta, ¿cómo se encuentra la situación en Colombia con las EPS para los tiempos de entrega de medicamentos combinados cuando son formulados por medicina general? Yo creo que eso también parte de nosotros. Si nosotros no formulamos por el miedo de que no van a entregarle al paciente los medicamentos, pues obviamente las EPS se van a retrasar mucho más, no le van a autorizar el medicamento, más porque debemos hacer un MIPRES. Pero si tenemos una justificación adecuada, una justificación basada en la evidencia, pues vamos a estar acortando esos tiempos. En el momento, en las EPS que yo trabajo, pues podría hablar de eso. Por ejemplo, en Virrey Solís les entregan más o menos a los 5 días, ya les están entregando el medicamento. Entonces yo lo que hago es lo dejo con el tratamiento previo, con el que venía, y al día siguiente de que le entreguen el medicamento, arrancamos con el nuevo medicamento. Pero todavía vemos muchas barreras con muchas EPS, que eso sí, debemos ir haciéndolo con la parte de que nosotros formulemos más, pidamos más medicamentos, hagamos más de esa parte, capacitemos también a los otros sitios que digamos que debemos hacer, que por qué el medicamento combinado, que justificar las cosas. Yo creo que eso nos va a ir acortando un poquitico, pero sí hay barreras en Colombia, pues por la parte económica y pues por toda la parte que representa un medicamento de más costo. Doctor, continuamos con la pregunta del doctor Juan Carlos Urrea. Pregunta, doctor, buenas noches. En un paciente adulto mayor con antecedentes farmacológicos de anticoagulación, ¿cuál es el tratamiento indicado? Pues realmente no existe ninguna contraindicación de que yo diga voy a cambiarle el tratamiento porque lo tengo anticoagulado con warfarina o lo tengo con un inhibidor directo del factor 10 o un inhibidor del factor 2. No, realmente no. Utilizamos los mismos medicamentos en este paciente. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, pues mantener al paciente siempre informado y tratar de darle no tantos medicamentos para evitar las interacciones. Pero no, lo podemos utilizar cualquiera. La verdad no existe alguno que se nos contraindique en ese momento. O cuál es mejor, cuál es peor, no, depende de la condición del paciente. Por ejemplo, está anticoagulado, posiblemente si es una FA y está asociado a una falla cardíaca, posiblemente le estoy dando yo un beta bloqueador, le estoy dando un arador, o si está anticoagulado por alguna otra razón, pues no habría ningún problema con los medicamentos. Perfecto, doctor. Tenemos una ronda de preguntas bastante interesantes. Esto demuestra que hemos tenido muy buena participación. Gracias a los 135 personas que se conectaron el día de hoy con nosotros. Continuamos con la pregunta de uno de nuestros docentes, el doctor John Gerardo Moreno Gómez. Pregunta, buenas noches, doctor. ¿Solo el mapa ayuda a definir el horario de administración de los medicamentos? Respecto al horario de administración de medicamentos, pues ahí sí jugamos una parte muy importante. El mapa sí nos ayuda a definir en este paciente, por ejemplo, que tiene un patrón no DIPER o tiene un patrón RIS, pero tiene una alteración en la parte de la monitorización durante la noche principalmente, en donde podemos ver hipertensión arterial nocturna o hipertensión arterial diurna, posiblemente sí nos sirva, pero pues con los medicamentos que tratamos de dar que cubran un mecanismo de acción de 24 horas, pues nos estaríamos ahorrando esa parte, pero sí el mapa sirve para ajustar esas cosas, porque yo puedo tener hipotensiones en la noche o un patrón de hiperextremo,
en el cual hay un descenso marcado, entonces posiblemente yo sí le haga el ajuste. Pues que solo el mapa nos vaya a ayudar a definir el horario de administración, pues es importante el mapa, pero por ejemplo tenemos el AMPA, que es la monitorización ambulatoria de nuestro paciente normal, que le tomemos la presión en la casa, pues posiblemente con esto también nos vaya a servir para ajustar el tratamiento de la dosis, pero con una dosis fija de 24 horas, que es lo que estamos tratando de hacer en este momento, pues cualquiera de las dos nos pueden servir, el mapa o el AMPA nos podrían servir en este momento. Continuamos con la pregunta de la doctora Dari Carolina Méndez Grisales. Buenas noches, doctor. Las metas para el paciente mayor de 65 años, diabético y con diagnóstico de hipertensión arterial, ¿sería también 130-80? Gracias. Bueno, una pregunta muy interesante. Realmente, pues si yo tengo un paciente diabético de muy alto riesgo cardiovascular, el objetivo sí sería que nosotros lo llevemos a ese paciente mayor menos de 130-80, siempre y cuando el paciente que, como les había dicho, tolere reducirle esas cifras de presión arterial, no tengamos que hipotensión ortostática, es decir, que debemos hacerle la medición de ortostatismo a ese paciente que le estamos intensificando el tratamiento, estar indagando sobre los síntomas de hipotensión ortostática y de acuerdo a esto lo podemos hacer. Diferente que tú me digas un paciente de 65 años, diabético, que sea, pues ya tenga una fragilidad marcada, que haya tenido múltiples caídas, que tenga una osteoporosis, pues yo lo voy a ajustar al tratamiento, posiblemente no, a pesar de que sea diabético, sopeso, pues el riesgo-beneficio, pero va a depender de cada paciente. En ese paciente, en ese contexto, si no tiene ninguna otra cosa y el paciente se ve bien el paciente, yo la verdad sí le ajustaría el tratamiento antihipertensivo. Perfecto, doctor. Continuamos con la pregunta del doctor Javier Echeverry. Pregunta. Buenas noches, doctor. Un paciente con unas cifras tensionales elevadas en consulta y con cifras tensionales en casa normales, con modificación adecuada de estilos de vida, y sigue sucediendo lo mismo, ¿cuánto tiempo debo seguirlo y cuál sería la recomendación para otorgar? Bueno, dice pacientes, cifras tensionales elevadas en consulta y con cifras en casa completamente normales. Sigue pasando lo mismo, ¿cuánto tiempo debo seguirlo y cuál sería la recomendación? Bueno, estamos ante una hipertensión de bata blanca con el caso que tú nos mencionas. Hay una cosa que mencionaba la guía, no les quise traer en cuenta porque entonces eso me va a traer a que me empiecen a tratar a todo paciente de bata blanca, pero posiblemente este paciente, si no tiene ningún otro factor de riesgo, no pasa nada. ¿Listo? Lo seguimos monitorizando al paciente, que no nos haga una hipertensión realmente franca. Si no nos hace una hipertensión franca, una hipertensión diagnóstica de 140-90, no lo hacemos nada. Pero si es un paciente en el que tú me dices que este paciente tiene cifras, una hipertensión de bata blanca, y es un paciente con múltiples factores de riesgo, posiblemente le deje un manejo farmacológico, pero no es una recomendación 1A en cuanto a la evidencia. Le podríamos, es más que todo para mí sería un manejo conservador, seguimiento y nada más, porque es que igual es una hipertensión de bata blanca. Recuerda que el riesgo no es tan alto como si fuera una hipertensión enmascarada. Perfecto, doctor. Creo que en este momento el doctor César Hernán Flores Mejía, docente de nuestra institución, está pidiendo el uso de la palabra. Doctor César Flores, bienvenido y adelante. No, doctor, muchas gracias. Es que me surgió una duda justamente con la hipertensión de bata blanca y yo pienso que lo que acaba el doctor de referir ahí me resolvió la inquietud. Muchísimas gracias. Era básicamente eso, respecto al inicio de tratamiento, eventualmente en pacientes incluso con hipertensión de bata blanca, siempre y cuando haya algunos factores de comorbilidad asociados y se haga el seguimiento del paciente. Pienso que esa es como la idea final, básicamente. Sí, muchas gracias. Sí, correcto, doctor Flores. Muchas gracias a usted. Perfecto, doctor. Por ahora nos han generado preguntas adicionales. Vamos a dar un espacio de 30 segundos más para mirar si definitivamente no hay preguntas y dar la charla por finalizada. Les recordamos a todos nuestros asistentes que es muy importante contar con su opinión con respecto a nuestra estrategia de Conéctate con las Américas. En el chat podrán encontrar el link donde podrán tomarse 2 minutos de su tiempo para generar una encuesta donde calificamos la metodología al ponente y también hay un espacio para poder sugerir qué ponencias o qué charlas les gustaría a ustedes recibir a futuro. Estamos para mejorar y hoy en día del docente o día del profesor
Deseamos extender nuestras más cordiales felicitaciones a todos los docentes que durante esta época de COVID-19 han generado un compromiso para con los estudiantes y con la educación continua de esta sociedad. A todos ustedes, gracias por la misión que les ha deparado el destino y por la noble labor de ser docente. Vamos a dar 30 segundos más de espera, o si no, ya damos por finalizada la charla. Les recuerdo que esta misma queda grabada en YouTube. Me pueden encontrar como Juan Alejandro Monsalve y ahí están todos los contenidos de las charlas de esta semana. Tenemos una última pregunta, doctor. El doctor Cristian Felipe Barrera Guzmán pregunta: doctor, buenas noches. En el caso de presentar un paciente que necesite una terapia dual, pero que posterior se puede estabilizar y llega a cifras metas, ¿cuánto puedo esperar para modificar este tratamiento hacia monoterapia? Bueno, pero ahí hay una cosita que no la logro entender. Bueno, si necesita una terapia dual, pero que posteriormente se logra estabilidad y llega a meta. Pero si tú lo tienes en metas con una terapia dual, mi pregunta sería, ¿por qué le vas a dejar una monoterapia? Si al cambiarle a monoterapia tienes el riesgo de que este paciente posiblemente se te descontrole, es decir, que no lleves a un control óptimo. Es decir, tú le llevaste al control óptimo de ese paciente gracias al uso de la terapia dual. Pero ponte este contexto completamente diferente. Le iniciamos una terapia dual a ese paciente y nos está haciendo posiblemente una hipotensión ortostática o nos está llevando unas cifras tensionales más bajas de la meta, menor de 120/70. Posiblemente ese paciente yo sí le quito la terapia dual y lo dejo con una monoterapia posiblemente. Pero si yo lo tengo en metas con una terapia triple o con una terapia cuádruple con espironolactona, solo por tenerlo en meta no significa que yo le empiece a quitar medicamentos a este paciente, porque si lo tengo en metas es gracias a esa combinación de esos medicamentos que he logrado. Pero si me está bajando, si me está haciendo una hipotensión ortostática o me está haciendo alguna otra complicación, posiblemente yo sí le ajuste el medicamento hacia una monoterapia. Perfecto, doctor. Muchas gracias por esta aclaración. Por el momento no se han generado más preguntas. El doctor Cristian Felipe Barrera nos dice: entendido, doctor. Muchas gracias. Tenemos varios mensajes de agradecimientos. El doctor Santiago Velázquez: muy buena la charla, doctor, muchas gracias. La doctora Ari Carolina Méndez: muchas gracias, feliz noche. El doctor César Hernán Flores Mejía: muchísimas gracias, excelente actividad. Doctor Juan Sebastián Martínez: muy buena charla, feliz noche para todos. Entonces, en ese orden de ideas, cerramos la ronda de preguntas y agradecemos, doctor, porque usted nos regaló una horita de su tiempo para poder generar las aclaraciones sobre lo que es lo nuevo de las guías de hipertensión AJA 2020. Doctor, de verdad que valoramos el gran esfuerzo que usted está realizando para con la educación continua de nuestros estudiantes en estas épocas de COVID-19 y agradecemos a todos los participantes que se conectaron con nosotros esta noche. Tuvimos con nosotros docentes, egresados y estudiantes de la Institución Universitaria Visión de las Américas, pero también contamos con la participación muy valiosa de estudiantes de otras áreas de la salud y de estudiantes de facultades como la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad Central del Valle y la Universidad Javeriana. A todos ustedes por su asistencia les agradecemos y los continuamos invitando a las que sigan conectándose con nosotros en las charlas de Conéctate con las Américas. Doctor, nuevamente muchas gracias y feliz noche para todos. A usted, Alejandro, muchas gracias a todos los asistentes, les deseo una muy feliz noche y gracias a todos los que participaron en el chat. Excelente, doctor, muchas gracias a todos, un abrazo virtual en época de pandemia y nos seguiremos viendo. Hasta luego. Bueno, hasta luego, que estén muy bien, feliz noche. Hasta luego, gracias.